continuar con nuestra lectura del Evangelio de Marcos, nos encontramos en el capítulo 1, versículo 29. Allí Jesús está en movimiento junto con sus discípulos. Salen de la sinagoga, del lugar que es lugar de oración, del lugar sagrado, y se van inmediatamente a una casa, a la casa de Pedro y de Andrés. La casa que es el lugar doméstico, que es el lugar familiar, es el paso del Dios que habita en los templos, del Dios que habita en solo ciertos lugares, al Dios que se mete en la vida de las personas, en la vida cotidiana, en la intimidad de las familias. En la sinagoga había expulsado a un demonio de un hombre, estaba poseído por un espíritu impuro, y ahora en la casa de Simón y de Andrés va a sanar a la suegra de Simón. Es particular que lo primero que se nos cuente no es que Jesús encuentra a la mujer enferma, sino que le hablan de ella. Algo importante en un contexto como en el que vivimos, en el que los enfermos se multiplican cada día, los números crecen, y lo que podemos hacer como comunidad cristiana es hablarle a Jesús de estos enfermos, presentárselos. Pues bien, a Jesús le hablan de la suegra que está enferma y Jesús realiza la sanación, según nos lo cuenta Marcos, con 3 verbos. El primero es el verbo ir hacia ella, acercarse. Proserchomai es el verbo en griego, que significa ir hacia. Jesús va hacia ella, se le acerca, se hace cercano. Esta es la primera acción con la que Jesús realiza la sanación de la suegra de Pedro y con la que Jesús realiza cualquier otra sanación, haciéndose cercano, haciendo sentir su presencia en la vida del enfermo. Segundo, la levanta. El verbo egeiro, que significa levantar, significa básicamente alzar. Una persona está en el piso y se levanta. De hecho, el tercer verbo es toma la mano y la alza. Es el mismo verbo con el que Marcos va a narrar la resurrección de la hija de Jairo. Es una muerta, Jesús la toma de la mano y la levanta. Y es el mismo verbo con el que la comunidad cristiana va a hablar de lo que el Padre hace con Jesús. Dios levanta, resucita a su Hijo de entre los muertos. Entonces la palabra levantar, el verbo egeiro, va a tener la connotación no solamente de una levantada literal, física, sino de un alzarse porque se da vida, porque en últimas el objetivo principal de la acción de Jesús, más allá de la sanación corporal que ocurre, está en la concesión de la vida, en el dar la vida verdadera, en el levantar, en la resurrección. Una vez el Señor la levanta, inmediatamente, dice Marcos, la fiebre la deja. Al decir la fiebre la deja, pareciera como si hubiese sido algo que estaba dentro de ella y se va. Y con eso encontramos un paralelo entre la sanación física de la suegra de Pedro y la expulsión del demonio en la sinagoga de Cafarnaún. Expulsar demonios, sanar las enfermedades del cuerpo, son 2 manifestaciones de una única acción que el Señor hace, y es vencer todo aquello que impide al hombre, que destruye al hombre, que no le permite tener una vida plena. Recordemos que nos encontramos en el relato de un día en la vida de Jesús, un día sábado, en el que temprano va a la sinagoga y al salir del servicio de la sinagoga se acerca a la casa. Cuando se acaba el día judío termina siempre con la puesta del sol, el sábado concluye y muchas personas entonces vienen a la casa de Simón. Dice Marcos, toda la ciudad se reunió en torno o enfrente de la casa de Simón, trayéndole todo tipo de enfermos y todo tipo de endemoniados. Entonces aquí reunimos de nuevo las 2 cosas, enfermos y endemoniados. Y Jesús a todos los cura, a todos los cura. El Señor no cura a este o a aquel, no hace acepción, no hace una selección de personas diciendo curo a uno, al otro no curo, sino que hace presente la acción universal de un Dios que salva a todos, que sana a todos. Nos podemos imaginar aquella tarde en la que terminaba el último día de la semana e iniciando la semana, todas las personas reciben sanación, todas las personas reciben liberación. Antes de seguir adelante con el siguiente versículo, yo quisiera volver sobre 2 puntos importantes. El primero es la importancia de la casa, porque este texto está escrito no en el momento en el que Jesús hace esto y está vivo, no había ninguno tomando nota y escribiéndolo, sino que se escribe muchos años después, cuando en ese lugar
En esa casa donde Jesús realiza este milagro, donde la gente se conglomera, hay ya una iglesia doméstica, hay una casa que reúne a una comunidad en Cafarnaúm. Todos estos relatos seguramente provienen de los recuerdos de esta comunidad cristiana que se reúne en Cafarnaúm. De hecho, algunos años después, en los siglos segundo y tercero, en esta casa, en la casa de Pedro, se levantó una pequeña iglesia octogonal, una iglesia cuyas ruinas todavía existen, una casa que quedaba en la salida de la sinagoga, de tal manera que era muy fácil decir que Jesús salió de la sinagoga e inmediatamente llegó a la casa de Simón y de Andrés. Cuando a las personas que se reunían en la comunidad cristiana, en esa casa donde Jesús había realizado esto, escuchaban este relato de toda la comunidad reunida en torno, ya no en la sinagoga, sino en torno a la casa. Mostraba cómo el Señor, que años atrás había hecho estas acciones al inaugurar su ministerio en Cafarnaúm, en Galilea, allí todavía seguía actuante. Y se trata de un relato con el que la comunidad cristiana explica su existencia, la comunidad que se reúne en torno a Cafarnaúm cuenta su historia y eso se convierte en un modelo para todas las comunidades cristianas que tendrían que contar siempre su historia, volver sobre su historia y contar cómo en el origen de cada pequeña iglesia en todo el mundo siempre está el Señor y la acción del Señor que sana, que congrega a todos alrededor de Él. Lo segundo que quería resaltar es la hora. No se trata únicamente del fin del sábado y el inicio del primer día de la semana, sino también de la significación que ese momento tenía en el pueblo de Israel en ese entonces e incluso hasta el sol de hoy. El paso en el que concluye una semana, al concluir el sábado, e inicia el primer día de la semana siguiente, que hoy marcamos porque el reloj marca las 12 de la noche. En esa época se marcaba por un ritual que ocurría cuando el sol se ponía, que se llama Havdalah. A lo largo de los siglos y de las interpretaciones ha habido distintas formas de celebrar la Havdalah, pero siempre precisamente porque inicia la semana, porque inicia el primer día de la semana con la caída del sol, entonces hay una evocación, un recuerdo de la creación del mundo, un recuerdo de cómo el Señor, para crear el mundo, tiene que vencer las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del caos. Que el Señor esté sanando enfermos y expulsando demonios en este momento nos habla de una nueva creación. Lo que Dios está haciendo es una nueva creación. Entonces un cristiano de Cafarnaúm que lee este relato muchos años después de que ocurren, cuando escucha que esto ocurre terminado el sábado, es decir, iniciado el domingo, recuerda cómo el día del Señor es la celebración de la nueva creación de Dios en Jesús. Nueva creación que el Señor anticipa, levantando enfermos, liberando endemoniados. Nueva creación que el domingo celebra desde la caída del sol del sábado. Eso lo hacemos todavía nosotros hoy cuando en la tarde del sábado inauguramos el domingo celebrando las primeras vísperas del domingo. Cuando todos se van, la gente va a dormir, Jesús seguramente también va a dormir, pero antes de que el sol salga en el día del domingo, que es bastante diciente porque este primer día narrado por el Evangelio se va a parecer al último día narrado por el Evangelio, que es antes de que el sol salga, justo el primer día de la semana, y María Magdalena encuentra la tumba vacía, no encuentra al Señor. Pues bien, esta vez se van a levantar los discípulos y tampoco lo van a encontrar y lo van a perseguir. El verbo es katadiokeo, perseguir, casi quedarle a casa. Los discípulos se van a desesperar cuando no van a ver al Señor y empiezan a perseguirlo hasta que lo encuentran. Y cuando lo encuentran, le van a manifestar el gran éxito que ha tenido la misión de Jesús en Cafarnaúm. Ha sido un día exitoso. El primer día fue un día de éxito. Todos te buscan. El problema es que la gente de Cafarnaúm puede caer en una trampa en la que seguramente muchos de nosotros cristianos también hemos caído. Y es quedarnos en la sensación del milagro, en lo espectacular de la obra fantástica, sin vincular la sanación física y espiritual que el Señor hace a algo que es mucho más grande, que es la presencia del reino de Dios que llega para vencer la fuerza del mal y para instaurar un mundo en el que Dios realmente sea cercano y reine. Jesús no se deja obnubilar por el éxito, no dice, oh sí, vamos para que me aclamen, sino que les dice, vamos a otras ciudades, a otros pueblos, para que también allí anuncie, porque para esto he salido. La razón por la que el Señor viene
Recordemos que ya el mismo espíritu impuro la dijo en la mañana del sábado: has venido a destruirnos. Pero ahora el Señor manifiesta su misión en otros términos: yo he venido para anunciar el reino. Anunciar el reino y destrucción de demonios parecen dos cosas distintas, pero son una única cosa, porque cuando se anuncia la llegada del reino de Dios, se está anunciando también la destrucción del reino del mal. Por eso, de hecho, el Evangelio concluye diciendo, en el versículo 39, que Jesús salió anunciando el Evangelio y expulsando demonios. Son las dos acciones que el Señor realiza. Nosotros también podemos caer en esta misma trampa. Cuando se busca al Padre Pío, a San Antonio, a Santa Rita, en búsqueda de milagros, de acciones imposibles, pero aislamos esto del significado que tiene en términos de acoger el reino, en términos de vivir y construir el reino, en términos de conversión personal. Cuando nosotros pedimos milagros sin conversión y cuando nosotros buscamos obras maravillosas incluso en nuestros movimientos carismáticos sin que esto signifique ninguna conversión comunitaria y social en términos de construcción del reino, estamos quedándonos en simplemente la sensación, y es el gran peligro que el Señor les quiso evitar a los de Cafarnaúm y que seguramente también nos quiere evitar a nosotros. El milagro, la sanación, es signo de algo más grande y lo acogemos con alegría y damos gloria a Dios como lo hicieron los de Cafarnaúm cuando entendemos que es simplemente signo de un milagro mucho más grande, y es que Dios se ha hecho cercano con la predicación, con la acción de Jesús de Nazaret y, como lo manifiesta este relato de una comunidad local, la comunidad de Cafarnaúm sigue siendo cercano en la acción de su iglesia. Termino mencionando algo que considero importante. En el Evangelio de Marcos, los milagros de Jesús concluyen siempre con una demostración del milagro. Cuando se levanta a la hija de Jairo, se le dice: denle algo de comer, porque es la demostración de que está viva. Cada uno de los milagros tiene una constatación. ¿Cómo se demuestra el milagro de la sanación de la suegra de Pedro? Cuando la fiebre deja a esta mujer, ella inicia a servirlos. El servicio es entonces una demostración de haber sido sanados. Nosotros podemos demostrar que el Señor de verdad nos ha tomado de la mano, nos ha levantado cuando hacemos esto mismo. Cuando en lugar de estar mirándonos a nosotros mismos y a nuestra situación, empezamos a mirar hacia afuera y a servir al Señor en los demás.